hacker no es ser un pirata informático o un delincuente que se mete a redes de empresas a robar dinero o información. De hecho, pasó un poco desapercibido, pero Richard Stallman, que es uno de los hackers más famosos de la historia por el impacto que ha tenido con el movimiento del software libre, alguna vez lo entrevistó en español Hildebrand, ¿no? Y cuando Hildebrand leyó que en su biografía que era hacker, el tono cordial que tenía como que cambió. Le dijo, señor, usted es hacker. Y Richard tuvo que explicarle un poco de qué se trataba, ¿no? Entonces, los hackers se llaman, prefieren llamarse así como hackers y no programadores, ¿no? Porque en realidad se puede hackear muchas más cosas que las computadoras. Y un poco de lo que también voy a hablarles es de que ustedes pueden hackear lo que ustedes hacen, que es el periodismo, ¿no? De hecho, ese es el título de un librito amarillo que tengo por acá, que es de un profesional argentino que está hasta hace poco viviendo acá, que es Pablo Mancini, que era encargado de medios en el comercio, ingeniero digital, estuvo encargado en París. Y que lo he leído hace poco para tratar de meterme un poco en la problemática que tiene el periodismo y poder entender un poco si las herramientas que nosotros los programadores tenemos pueden ayudar. Entonces, bueno, ahora, el siguiente slide. Ahora el código que yo programo es así, no es exactamente como el BASIC, pero nos permite crear cosas como la que está en el siguiente slide, que es la mula, la portada de ayer. Y no sé. Y justamente con la mula estamos tratando de ir más en ese camino, ¿no? O sea, esto comenzó como un sitio donde podías sacar un blog y donde podías recibir un poco de tráfico también, porque esa es un poco la idea. Si alguien abre un blog en la mula va a tener de por sí ya lectores, porque ya hay bastantes lectores ahí leyendo sobre otros temas. Pero poco a poco se nos están ocurriendo cosas nuevas y, como les digo, estamos pensando en que esto debe crecer, es una plataforma mucho más orgánica, debe tener otro tipo de dinámicas, de juegos y cosas que irán apareciendo poco a poco. Entonces, yo les planteo hablar de dos temas que no son muy familiares para ustedes. O sea, claro, todo el mundo tiene una idea un poco intuitiva de qué es la programación y que se contratan los programadores y hacen las páginas, ¿no? O hacen los programas, ¿no? Pero creo que ustedes como periodistas necesitan empezar a preocuparse más por esos temas, por entenderlos, no programar probablemente, como dicen algunos, no necesariamente estar al día de todo eso, pero sí entender un poco algunos puntos clave, porque el efecto que está teniendo el internet, las computadoras, más recientemente las redes sociales, Twitter, Facebook, en la profesión del periodismo y en el mercado del periodismo es enorme, ¿no? Está trastocando todo. Yo sí coincido con lo que dice Pablo Mancini, que está cambiando esto radicalmente y que para mucha gente, como por ejemplo para los publishers, es un problema serio, ¿no? Les va a doler en el bolsillo y en bastantes lados más. Entonces, hablemos un poco de programación. Para nosotros que estamos metidos en la programación, como ya escucharon por ahí, es un tema de algoritmos, un tema de estructuras de datos, de crear programas. Hay cosas raras como binario, octal, hexadecimal, un montón de cosas así. Hay que aprender varios lenguajes, sistemas operativos. Me imagino que todo el mundo ha escuchado hablar, al menos el nombre, que existe Linux, por ejemplo, ¿no? O el software libre, ese tipo de cosas. Se habla de protocolos, formatos, ¿no? Relacionado con la base de datos hay filas, columnas, registros, tablas. Hay un montón de términos, conceptos que probablemente de por sí no sirvan conocerlos, ¿no? Los que desarrollamos software y nos pagan por eso, vendemos funcionalidad, o sea, a mí me pagan para que un programa haga algo, ¿no? Y también ahí de regalo le damos algunos bugs o problemas, errores, porque no existe software sin bug, ¿no? Básicamente, cuando yo entrego un programa y ya no le encuentran errores, me pagan. Y eso no quiere decir que el programa ya no tiene errores, no, simplemente que ya no se los ha encontrado más hasta ese momento. Luego irán apareciendo más.
Y es así, ¿no? Esa es un poco la naturaleza de nuestra profesión, lo que estamos en informática o lo que hacemos esto. Y puede ser un poco aburrida para ustedes, pero es más interesante cuando se va cristalizando. El siguiente slide creo que tiene disculpe un poco el desorden, pero tiene como que he estado leyendo muchas cosas y he puesto la presentación, lo acabo de juntar hace poco. Yo les recomiendo mucho este libro para que entiendan un poco de qué se trata de ser hacker. Este libro es un libro de un periodista, escrito por un periodista, no por un hacker, Levy, un periodista norteamericano en los años 80, donde básicamente habla de los hackers de los años 50 y 60, que es de donde viene el término, que eran hackers del hardware, eran hackers que crearon en sí la propia computación tal como la conocemos ahora. Luego habla un poco de hackers como lo que ya a ustedes les suena más el nombre, como tipo gente como Bill Gates o también, a pesar de que no se le considera, digamos, un hacker que sea programador a Steve Jobs, ¿no? O la gente que estaba con ellos, ¿no? Y finalmente los hackers ya de una generación donde ser hacker o programador era en algunos casos ser sinónimo de rockstar. En los años 80 fue la primera vez en que la programación ya pasó a ser una cosa de nerds a poder ser algo cool, ¿no? Por primera vez en los años 80 se organizó en Estados Unidos un reality, uno de los primeros realities, con los creadores de los pinballs jugando entre sí, ¿no? Y además ganaban un creador de un juego como, bueno, no sé si Pac-Man en particular, pero un juego de ese tipo en los años 80 podía ganar mucho más que cualquier profesional, ¿no? Entonces pasó a ser cool. Y hoy en día sigue siendo cool, y ya ni siquiera cool, sino que da miedo, ¿no? O sea, uno de los hombres más poderosos del mundo, que además casi tiene la edad menor que muchos de los que estamos acá, es más Zuckerberg, ¿no? De Zuck. Y como saben ustedes, como vieron en la película, él comenzó como programador, ¿no? O sea, ahora hará otra cosa, pero él comenzó como programador. Y eso les da una idea de qué tanto se puede tener impacto en la sociedad, hacer plata, o simplemente, digamos, comenzar a promover alguna idea, alguna agenda que uno pueda tener con algo tan simple como es aprender un poquito a programar, ¿no? Bill Gates y Zuckerberg, les aseguro que han contratado luego de ellos a genios de la programación mucho mejores que ellos, ¿no? Pero por lo menos echaron a andar el asunto y luego se han dedicado a lo que sí tenían más claro, que es la visión, ¿no? Entonces hay muchos términos, muchas cosas que, a ver por ahí, el siguiente slide, muchos términos que sonarán por ahí y que yo creo que poco a poco van a tener que conocer y entender, ¿no? Yo me salté un póster que había ahí donde salía mi cara y de otro amigo más de Germán Martínez, me lo salté. Pero ese era el póster de un programa que tenemos en La Mula los martes de 1 a 2 de la tarde. Y en vivo, se puede ver en vivo y luego está grabado, ¿no? Y se los menciono porque sería bueno que empiecen a ver un programa de ese tipo, no sé, a la hora que están almorzando, o lo que puedan, así no entiendan nada de estas cosas, porque uno aprende. Uno va absorbiendo, por osmosis, pero va comenzando a entender y luego de un momento a otro, cuando realmente necesitas, cuando estás peleando con un programador en la redacción de un medio, hay un problema de ese tipo, estás aplicando una beca, probablemente ese término te acuerdes y haga clic, ¿no? De repente te sirve de algo. Entonces, ya no tanto les decía que eso es bueno porque, por ejemplo, a mí me sirvió, o sea, cuando yo comencé a meterme un poco más en serio en computación, mi única experiencia era haber programado esa computadora pantalla azul Commodore 64 cuando tenía 10, 11 años, pero empecé a leer una revista, justamente por eso le digo que soy muy agradecido del periodismo y los periodistas, porque empecé a leer PC World, ¿no? Y a pesar que no entendía nada y que muchas de las notas estaban escritas para jefes de sistemas y ingenieros, me fui familiarizando con los términos y poco a poco fui entendiendo. Creo que cuando tenía 15 o 16 años ya entendía mucho más, y eso de repente me permitió ir un poco más seguro a la carrera que fui, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, pero lo que tenemos que hablar ya más concretamente
es de dos conceptos muy permeables en todo este tema de la programación que tenga que ver con el periodismo, ¿no? Es el concepto de API. Hay un organismo, estaba googleando, hay un organismo americano de prensa, ¿no? Creo que es American Press Institute. No se trata de eso. Se trata de, el siguiente slide por favor, lo que se llama una Application Programming Interface. Entonces, eso suena probablemente crítico, no le dice mucho, pero para decirlo así, como decía Mabel, hablarlo lo más clarito posible con el idioma más adecuado según la circunstancia, es lo que ve el programador cuando trata de usar o comunicarse con otro sistema. Eso es lo que ve, básicamente, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen como programador, crea una aplicación de Facebook que haga esto, o crea una aplicación que se conecte con Twitter y haga esto, eso es lo que yo voy a ver, la API. Yo no voy a ver la portada de Twitter ni ese tipo de cosas. Yo voy a ver comandos, lenguajes, protocolos. Pero antes, y eso es un poco más a bajo nivel. A más alto nivel, básicamente veo un catálogo de opciones que me dan. Veo lo que nosotros llamamos objetos, pero que son, en realidad son recursos, son entidades como pueden ser tweets, personas, direcciones, URLs, y con eso hay que comenzar a hacer algo útil y que pueda aportar valor. Por ejemplo, Facebook tiene una API, que es un esquema que está ahí, ¿no? Que básicamente lo que permite es usar un asset, un recurso que tiene, disculpen que hablo tanto Spanglish, pero por lo menos en mi especialidad es muy común, un recurso, un activo que es la identidad. O sea, a mí como programador me interesa Facebook principalmente porque toda la gente ya está en Facebook, ¿no? Y si yo sacara mi propia página para que la gente se cree un usuario y diga qué edad tiene y ese tipo de cosas, nadie me va a hacer caso, se va a ir a la mía. Entonces, el valor que tiene en principio es que la identidad de las personas ya está ahí. Yo puedo saber si tal persona es hombre, mujer, de qué edad, de qué país, etc. Está otro componente muy importante que es el grafo social, que es las relaciones entre las personas, quién es amigo de quién, básicamente. Y que ahora una computadora le puede entregar a otra computadora esa información, no verbalmente, sino en un formato adecuado para que la computadora lo procese. Y está el stream, que es el flujo, que es básicamente lo que termina en el muro, que es todo lo que la gente está haciendo, ¿no? Las fotos que está subiendo, los comentarios que está haciendo, los videos que están compartiendo, los juegos que está participando, etc. Y esas tres cosas, que es básicamente lo que ofrece Facebook, a través de la API están disponibles para la web, o sea, para cualquier otra aplicación que esté basada en web y use Facebook, para dispositivos móviles, porque hay bastantes juegos y programas de iPhone y cosas que se conectan con tu identidad de Facebook, ¿no? Para aplicaciones de esto, que es menos común, pero hay gadgets, widgets que se pueden poner en el desktop, en el escritorio de Windows o de Mac, ¿no? Y algunos otros dispositivos de hardware probablemente que poco a poco irán agregando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de APIs, hablamos de eso. Hablamos de esa cosa que conecta a un sistema de software con el resto del mundo, ¿no? Pero sobre todo a nivel de programación, ¿no? O sea, no es la fachada, no es la portada, no es lo que un humano va a ver con sus ojos y que debe además parecerle bonito, ¿no? Sino es lo que una computadora, que no es un humano, va a tener que usar para jalar información, para subir información, para compartir, para aprender cosas sobre la base de datos o la información que está ahí.